Hola, ¿cómo les va? Escuchamos. Acá estoy, estaba esperando. Ahí estamos. Gracias. Gracias, Julián, por la presentación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que hayan podido descansar unos minutitos. Me contaban que la charla anterior había estado muy intensa, muy interesante, muy valiosa, con muchas preguntas y que además habían estado muy activos. Así que me voy a apoyar en esa posibilidad que abrió la colega de diálogos, de intercambios y de preguntas y por supuesto tener entonces que en el chat podamos tener un momento de intercambio y de trabajo. Dale, si te parece bien, largo, ¿estamos bien? ¿Avanzo entonces? Dale, dale, Vero, perfecto. Bárbaro. Bueno, voy a presentar, ¿sí? Voy a compartir un minutito de la presentación. A ver, acá. La mía quedó al fondo, ahí estamos. La presentación tiene un título que construimos con las colegas, que construimos con Ale, que construimos con Aide, que nos gusta mucho, ¿no? Que nos conmueve mucho pensarlo en estos términos, tiene que ver con poner el foco en los procesos de transformación y en los procesos de definición del oficio docente. Por eso lo pensamos como un oficio extraordinario, ¿no? Lo que hacemos, lo que construimos, lo que buscamos cotidianamente, diariamente, y no pensar que los tiempos son extraordinarios, que también lo son, pero no se trata solo de los tiempos son una invitación enorme, inmensa a la transformación, nos están permitiendo un gran sentido de oportunidad y de posibilidad de recreación de nuestras prácticas. Lo que se vuelve completamente ordinario es lo que podemos hacer, lo que podemos pensar, lo que podemos soñar. Por eso quiero agradecer entonces, por supuesto, y de nuevo, la invitación de Aide y de Ale al diálogo, a poder trabajar con ustedes, que estamos preocupados por la educación superior, que estamos preocupadas por la inclusión, porque nuestros chicos, nuestras chicas no solo estén en el sistema educativo, sino que terminen sus carreras y sus proyectos y además que aprendan lo que tienen que aprender y que aquello que tienen que aprender les permita inserciones valiosas, críticas, en una sociedad y en un tiempo que es complejo. Bueno, agradezco muchísimo entonces esta posibilidad y este trabajo. Y vamos a poner el foco, si están de acuerdo, en mirarnos un poquitito, intentar trabajar con algunos espejos que nos permitan mirar nuestro oficio creador, nuestro oficio docente, en estos tiempos, que son tiempos de transformación y son tiempos para que seamos muy ambiciosas respecto de lo que esperamos sobre la educación. Estas imágenes me gustan, me acompañan hace mucho tiempo, son puentes, ¿no? Porque a veces uno cuando piensa en términos de puentes, piensa que los puentes son de una sola manera o que son a veces lineales o que el puente en sí mismo no tiene tanto valor, quizás lo que tiene más valor es pasarlo rápido y llegar del otro lado y de la otra orilla. Y hace un tiempo ya, pero sobre todo en estos tiempos de coronavirus, de aislamiento social y obligatorio, de pandemia, en donde tuvimos que volver a capturar cuáles eran las grandes preguntas y las preguntas importantes, bueno, empezamos también a disfrutar de las distintas escenografías que pueden llegar a tener estos puentes que estamos construyendo entre la realidad el conocimiento, entre nuestros estudiantes y la casa de estudio, entre las situaciones que viven cotidianamente y sus aspiraciones, inserciones profesionales y futuras. Entonces, en esta invitación que tenemos de este tiempo, de esta era, a construir puentes poderosos desde la educación, bueno, quizás primero acordarnos que no hay un solo puente o una sola manera de pensar estas propuestas. Estos puentes tienen que poder hablar de nosotros, de nosotras, de nuestra cultura, de nuestra institución, de aquello en lo que nosotros ponemos valor, o sea, de nuestra identidad, y sobre todo entender que a veces pueden parecer, como el del medio, ¿no? Muy tenebrosos o difíciles de cruzar, pero sin embargo vale la pena cruzar esa experiencia que podrá ser con un auto, una moto, saltando, caminando, corriendo, pero es importante esa travesía, la travesía también. En esta inspiración quiero compartirles unos minutitos a
a charlar sobre una especie de matriz que nos permita pensar el oficio en tiempos contemporáneos. Entonces, para poder pensar el oficio, pensé en 3 grandes momentos, vamos a ver si los podemos recorrer. El primero tiene que ver con capturar algunos rasgos, los rasgos de la cultura contemporánea, que por supuesto son rasgos de la cultura contemporánea también, pero sobre todo rasgos que devienen en el modo de estos escenarios pandémicos. ¿Para qué? Para inspirarnos, ¿sí? Para entender qué es lo que está emergiendo en términos cognitivos, en términos sociales, en términos culturales, que permiten volver a pensar en los procesos educativos. Luego poder capturar algunas constantes, algunas presencias, cosas que estuvieron pasando en estos 7, 8 meses de manera sistemática en el sistema educativo y por supuesto en el nivel superior. En el nivel superior quizás con otros ritmos, ¿no? En relación con el sistema, pero que compartimos también preocupaciones que tienen que ver con pensar lo educativo en este tiempo tan complejo y tan desafiante. Y finalmente, a modo de hipótesis, algunos principios, algunas ideas que nos permitan pensar en un 2021, en un 2022, en un 2023, en una educación que queremos, hacia dónde queremos ir. Así que voy a compartir esta matriz, espero que les parezca bien y voy a quedar atenta al chat para diálogos, preguntas, todo lo que quieran comentar. Empiezo, en principio, con capturar algunos rasgos, ¿no? Que resultan interesantes para pensar los fenómenos educativos y tienen que ver un poco quizás con esta situación que estamos viviendo. Fíjense, ¿no? En este momento estamos generando una práctica que tiene que ver con poder encontrarnos, es una práctica que se volvió completamente habitual, es una práctica que además permite cruzar fronteras de todo tipo, absolutamente de todo tipo, y que además permite una circulación del conocimiento y de las experiencias. Esta cuestión que tiene que ver con la red completamente exacerbada en estos tiempos no es algo novedoso, ¿no? Es algo que venía en las comunidades científicas y académicas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años atrás, pero la idea de la red, el trabajo en torno a la red, o el trabajo de construcción de conocimiento en torno a la red, estaba muy fuertemente vinculada aún a nichos, a grupos, incluso a unidades académicas, o a circuitos académicos, o a circuitos profesionales. El fenómeno de la red hoy no es una práctica de nicho. Hoy es una práctica que ha crecido exponencialmente y esto captura, en términos contemporáneos, un fenómeno interesante, que es el de la construcción de la conexión. La construcción de una conexión que no es solamente mediación tecnológica, también involucra maneras de poder pensar las comunicaciones, de construir conocimiento en el marco de estas mediaciones y de poder potenciar procesos de colaboración en pos a la construcción de los campos de conocimiento en la actualidad. Esta práctica, ¿no? Estoy jugando con esta hipótesis, ¿no? Deja de ser tabú incluso, ¿no? Había muchos grupos, había muchas áreas de conocimiento. Voy a dar ejemplos, pero no para circunscribirlos ahí, pero me ha pasado en el ámbito profesional poder conectar con prácticas que tienen que ver con la red, que por ejemplo en el ámbito de las ciencias de la tierra, agronomía, veterinaria, no se daban, ¿no? Y que en el marco de la pandemia empezaron a generar tracciones y colaboraciones completamente inesperadas para estos grupos, en donde las prácticas solían ser presenciales y vividas de manera presencial. Entonces, vuelvo a la idea, ¿no? Esta idea que nosotros teníamos de prácticas quizás de nicho y en algunos casos tabú, empieza a crecer, se instala. Y en esa instalación, esta instalación es exponencial, ¿sí? Es completamente, digamos, tiene todo todavía por desarrollar en términos de conexiones digitales, pero también, y es donde quiero poner el foco, en términos de conexiones o de conexiones culturales. Además, hay algo interesante en términos de fenómeno contemporáneo, que estas redes además se tejen multirregionalmente, ¿no? Muchas veces nosotros salíamos a hacer conexión, y ahora hablo desde el ámbito académico, ¿no? Salíamos a hacer conexión con algunas unidades académicas, con algunos grupos de investigación, con algunos grupos profesionales. Era hasta común en México, Argentina, España, México, Argentina, Estados Unidos, uno podía hasta identificar en los distintos campos de conocimiento rutas en esa conexión. Algo que nos está dejando la pandemia también es una multirregionalidad para la discusión de los problemas. La red está traccionando la posibilidad de poder conectar con visiones, soluciones,
importa poder entender en esa diversidad de contextos y en esa diversidad de realidades. La red crece exponencialmente también porque se expande multirregionalmente con mucha más fuerza que el año pasado, solamente para pensarlo en estos términos. Además, aparece algo interesante como fenómeno de lo colectivo para capturar, que no, lo vivimos, ¿no? Lo vivimos educativamente. Nosotros teníamos una certeza, ¿no? Todos docentes universitarios del nivel secundario, del sistema educativo, respecto de la provisionalidad del conocimiento. Es algo que valoramos. Si investigamos es algo que valoramos, si enseñamos es algo que valoramos, si resolvemos situaciones profesionales es algo que valoramos, abrazamos. Sin embargo, la comprensión profunda de qué significó provisionalidad tuvo que ver con estos tiempos que nos tocaron vivir. En estos tiempos que nos tocaron vivir, tuvimos que empezar a generar mecanismos de estar cómodos en la incomodidad. ¿En la incomodidad de qué? De la pregunta, ¿no? La pregunta que no tenía que ver solo a inscribirlo en un marco de investigación académica o en un marco de desarrollo de un proyecto, de un hub, no que buscaba algo en particular, sino que empezamos a tener que convivir con la incertidumbre. No era hablar de la incertidumbre, ahora convivíamos con la incertidumbre, con la incomplejidad, con la provisionalidad y aprender a estar cómodos en esta situación de constante experimentalidad. Experimentalidad en el sentido no de ensayo de error, experimentalidad en el sentido de la necesidad de tener que construir experiencia valiosa y relevante en este tiempo, en este momento, para este grupo, para esta situación. Aparece también, o empezamos a abandonar, desde el punto de vista educativo y aquellos que miramos los procesos de transformación, una idea compleja siempre en educación, vinculada a la innovación. Ya no nos preocupa la innovación como tema, no es eso lo que nos está quitando el sueño, lo que nos está preocupando, ¿no? Ni siquiera tiene que ver en sí mismo con la idea de cambiar o de transformar como se había instalado tanta fuerza en el sistema educativo el año pasado y unos años atrás, sino que lo que ahora está apareciendo con mucha fuerza es la necesidad de pensar en ciclos de disrupción. Hay un cambio en la manera en que las instituciones estamos atravesando estos procesos y en las maneras en las que estamos generando culturas institucionales para atravesar estos procesos que involucran una valoración más que de la innovación, de los constantes ciclos de disrupción y de la búsqueda consciente de la disrupción para entender que zonas grises, grietas, límites y posibilidades y construir desde ahí. Aparece algo central en estos tiempos, la necesidad de la recuperación del vínculo. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto de aislamiento social obligatorio en algunos casos y en otros no, pero claramente un contexto en donde hubo como una práctica de encierro que tenía que ver con el cuidado, pero que necesitaba que nos abriéramos. El vínculo, ¿no? Volver a poner el foco en el vínculo con el otro, con la otra, en la manera que se puede desplegar, que se puede exponenciar, y al mismo tiempo entender que ese vínculo no es solo tecnológico, no es solo de facto, de tecnología, sino que tiene que ver con una construcción social y cultural que nos conecte y que permita la expansión también de los procesos de conocimiento. Por eso quiero retomar la metáfora de Pierre Levy. Pierre Levy hace unos años, ya casi 10 años, planteaba una idea filosófica casi utópica para pensar la red, que era la idea de inteligencia colectiva. O sea, la red como un escenario, como una plataforma donde los procesos de construcción críticos, interpretativos, colaborativos, emergieran de procesos colectivos de construcción en la mediación tecnológica. Eso parecía como una utopía política, lo era en un punto. Hoy estamos viviendo con mucha fuerza en este contexto experiencias que tienen que ver con esta emersión de los procesos de inteligencia colectiva y la comprensión de que la red no es solo una construcción tecnológica, es una construcción en definitiva que es cultural, que es cognitiva, que es social. Y en esta construcción los vínculos no tienen que ver solo con su reconocimiento, con apoyarse en ellos, sino sobre todo con abrazarlos, ¿no? Con defender el vínculo por sobre cualquier tipo de propuesta. Estos rasgos son interesantes para mirar, y hay algunos otros rasgos más. Yo quise capturar fundamentalmente estos 6, en la filmina hay 5 presentados, pero quiero volver sobre la idea de regionalización, porque empieza para mí a tomar una fuerza multiregionalización, empieza a tomar una fuerza particular en este tiempo, pero son rasgos que
De nuevo, ¿no? No es que no estaban. Lo que pasó en estos tiempos es que estos tiempos aceleraron esta comprensión sobre estos rasgos y sobre la potencia de la red, sobre la potencia del entorno digital, de la conexión, ¿no? La construcción de experiencia a partir de las tecnologías en términos, sobre todo de universidad, que es ahora donde quiero poner un poco, ¿no? El foco. La universidad o el nivel superior en general siempre fue un nivel un poco más resistente a estos cambios que Barico plantea de revolución mental, ¿no? La revolución mental venía sucediendo, había un proceso de ebullición, lo estábamos viviendo, hay un proceso de aceleración con la pandemia, pero el nivel superior siempre fue un poco más lento, siempre estuvimos como en un estado de pre-revolución mental, en términos de Barico, porque seguíamos con algunas prácticas que tienden a estar más vinculadas a prácticas didácticas clásicas, vinculadas más a secuencias más academicistas, centradas más en la exposición, la aplicación, los procesos de evaluación como verificación. Había algunas cuestiones que estaban sucediendo en el marco de la cultura de la sociedad e incluso que estaban impactando con mucha fuerza en otros niveles del sistema educativo en nuestro país y que empiezan a capturar y a tener cierta relevancia y cierto valor a partir de los escenarios de pandemia y ahora también de pospandemia tal cual como los estamos definiendo. Y empiezan a emerger un montón de cuestiones que tienen que ver con las revisiones del oficio, las mutaciones, podríamos decir, si seguimos la idea de Berardi, las mutaciones que el oficio necesita que tengamos en consideración en estos tiempos y para nuestro nivel. Empiezan a aparecer prácticas de docentes universitarios preocupados por dónde están sus estudiantes, ¿no? No solo quiénes son, si están bien, sino dónde están. Están quiere decir cuáles son los entornos que les resultan más familiares, dónde están pudiendo organizarse mejor para trabajar, cuáles son los escenarios que tenemos que poner en consideración para que el conocimiento fluya. Empiezan a surgir también propuestas que tienen que ver con el conocimiento como góndola, entre muchas comillas, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de pongo el conocimiento a disposición, vos empezás a manejar tus tiempos, administrar la forma en la que te acercás a ellos, si querés tener aproximaciones maratónicas o si querés tener aproximaciones más regularizadas. Empezamos como docentes universitarios y de nivel superior a romper con la idea de el lunes de tal materia, el martes de tal materia, ¿no? O de una semana a la otra y empezamos a trabajar en periodos de semana. Empezamos a hackear la propuesta en términos de tiempos. Ya no importaba el lunes, el martes, el miércoles, el teórico, la práctica, el laboratorio. Lo que importaba era entender en una unidad temporal que podía ser de una semana, de 10 días, de 15 días, qué iba a pasar como experiencia de acercamiento al conocimiento. Y entendíamos que en esa experiencia teníamos que generar un acercamiento al contenido, teníamos que generar un acercamiento al estudiante. Los docentes estábamos preocupados para verles la cara, para ver si estaban bien, si tenían consultas, y los docentes empezamos a utilizar redes, absolutamente todas, WhatsApp, Telegram, aplicaciones, material impreso. También reconocimos quienes tenían dificultades para poder estar trabajando con la digitalidad. Nosotros sabemos que en nuestro país tenemos grandes deficiencias aún que tienen que ver con la conectividad. Entonces, muchas unidades académicas desarrollaron materiales específicos para entender estos tiempos. O sea, la hibridación no solo tiene que ver con lo presencial y con lo virtual, sino que tiene que ver con los distintos recursos de la virtualidad y además con los distintos materiales en donde las experiencias podían desplegarse. Empezamos a pensar en términos de colectivos. ¿Por qué? Porque había que vincular a nuestros estudiantes, ¿no? Teníamos una preocupación, que era decirles, no estás solo, no estás sola, estamos acá para acompañarte y también para que se acompañen entre ustedes. Entonces empezamos a interpelar con mucha más fuerza colectivos estudiantiles, no solo a nuestros estudiantes como personas. Por supuesto, aparecieron, porque los empezamos a animar, aparecieron un montón de propuestas en donde la tecnología permitía trabajar con versiones del conocimiento. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Los que vienen del campo de la psicología, de la pedagogía, saben que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero algo pasó en este tiempo que pudimos tomar la dimensión, la expresión del conocimiento en sus múltiples formas de representación, que pudimos capturar las maneras en que los estudiantes pueden narrar y los estilos narrativos para poder dar cuenta de sus comprensiones en relación con el campo. Pudimos capturar el centro en la actividad estudiantil,
individual y colectiva, pero en la actividad estudiantil, y eso involucró un profundo compromiso de los equipos docentes a realizar sus prácticas más tradicionales, sobre todo, concebidas en una didáctica vinculada a la explicación. Entonces, parte de las alertas que nosotros proponíamos y que trabajábamos con mucha fuerza era, ¿no? Porque el entorno, ¿no? La preocupación por el entorno. La primera preocupación era no tires PDFs, videos y todos enlaces, porque, digamos, eso no va a ayudar, pongamos un foco. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la idea de foco, los equipos de cátedra, los equipos docentes, ¿qué empezaron a preguntarse? Si estos son tiempos complejos, ¿dónde vamos a poner el foco? Fíjense, empezamos a hacernos de nuevo preguntas importantes. ¿Cuál es el corazón de lo que queremos explicar, el corazón de la asignatura, el corazón que es relevante hoy, en tiempos de pandemia, en donde lo que tenemos son preguntas y no respuestas, y lo que hemos aprendido además es que es necesario generar procesos serios y rigurosos de construcción de construcción de soluciones, porque la realidad es compleja y es completamente incierta, y puede aparecer un COVID y no tener respuesta para afrontar en relación con esto. Entonces, los docentes empezamos a mirar el currículum en términos minimalistas, o en términos, podríamos decir, de tópicos, en donde empezamos a poner el corazón y el foco, y eso empezó a ser el eje de nuestra propuesta curricular, de nuestra propuesta didáctica a lo largo de las propuestas. Empezamos a trabajar con muchos docentes, empezaron a trabajar por primera vez con videos, con audios, con fotos, empezaron a encarnar el entorno, ¿no? Empezaron y era muy difícil cuando teníamos algún colega o alguien del equipo que decía, ay no, me da vergüenza filmarme, decíamos, filmate. ¿Por qué filmate? Porque era importante que tu estudiante te viera, te escuchara, sintiera tu voz, sintiera tu presencia, y vos a su vez pedir lo mismo de tus estudiantes. Entonces, en este marco interesante, empiezan a aparecer de manera emergente, sobre todo, de manera espontánea y de manera colaborativa, porque aparte hay algo muy interesante si capturamos, piensen ustedes en sus experiencias, pero cuando uno empieza a escuchar, nadie habla de manera individual, ¿no? Todo tuvo que ver con un proceso de construcción con otros, compartiendo experiencias, qué le funcionó a uno, qué le funcionó al otro, qué funcionó en esa universidad, qué funcionó en Uruguay, qué funcionó en Inglaterra. Era muy importante el colectivo también, como colectivo creador. Empiezan a aparecer algunos de estos rasgos, ¿no? No el reloj, sino foco en el contenido, y esta idea de un currículum minimalista además es una idea de un currículum en donde ya es bastante relativo, ¿no? Sabemos que nuestros estudiantes van a aprender la idea del campo disciplinar en algún momento, pero hoy el foco no estaba puesto en la historia, ¿no? El campo, cómo se había construido. El problema hoy era cuáles son las preguntas que tu campo de conocimiento puede dar o puede generar para afrontar este tiempo que nos toca vivir. Entonces, ahí hay una invitación importantísima a revisar el currículum universitario, el currículum en todos los sentidos, y entender cuál es el contenido que vale la pena desplegar, trabajar, construir con los estudiantes. Humanizar la propuesta pedagógica. Humanizar tuvo que ver con, reconozco, te veo, acá estoy. Fundamentalmente tuvo que ver con eso. Estamos acá y vamos a afrontar esta situación juntos. También la de la experiencia. No dejes porque estoy acá. Un esfuerzo inmenso de docentes y generar canales de vinculación completamente informales. En muchos casos tenía que ver con literalmente levantar el teléfono y hablar con ese estudiante o esa estudiante y ver qué le estaba pasando, qué estaba pasando en su casa, qué estaba pasando con su situación laboral, qué estaba pasando con su familia, etcétera, etcétera. El centro en la actividad como proceso de construcción, una actividad que no es solo individual con el contenido, es también colectiva, es de discusión. El centro puesto en la idea de que el aula existe, no es una pared, no son 4 paredes y un pizarrón o no importa, o escritorio, sino que el aula es un escenario múltiple, divergente, en donde la propuesta se despliega, pero es el espacio en donde sí me vas a encontrar como docente y te voy a encontrar como estudiante. Es un espacio en donde los tiempos se ven diluidos, se ven repensados. Entonces, las mutaciones que planteaba Barico, ¿no? Que se daban en términos de sociedad y de cultura, empezaron a acelerarse en el marco de estos tiempos y empezaron a generar procesos muy interesantes de revisión y de construcción didáctica. Ahora intento mirar un poco el chat. Ahora intento tocar algunas de las preguntas y de los comentarios, pero
Em, a ver, Leticia toma la idea de comunidad de práctica. Esto ya existía. El problema no es que no existía, tampoco el problema es que, a ver, la pedagogía del descubrimiento, la pedagogía centrada en la actividad, las propuestas en donde vos confías en el protagonismo estudiantil ya existían. Algunas son de la década del 60, lo decía Brunner en la década del 60. El problema no tenía que ver tanto con las construcciones en relación con eso, incluso con nuestras coincidencias intelectuales en relación con esas maneras de pensar los procesos educativos y pedagógicos, sino que tenía que ver con las prácticas ritualizadas e instaladas en el sistema educativo, especialmente en la educación superior. Lo que generan estos escenarios es que justamente la urgencia, permitió una emergencia en términos de experimentalidad. ¿Por qué? Porque los equipos empezaron a decir, o los docentes empezamos a decir, ¿cómo me hago cargo de esto? Y empezaron a volver al foco, y esto es tan interesante, de su responsabilidad como docentes. Sí, el protagonismo, o poner el centro, siempre digo, no poner al estudiante en el centro involucra mucho protagonismo docente. En estos tiempos de pandemia, lo que nos pasó es que como equipos tuvimos que enfrentar de manera colectiva soluciones, contemplar contextos y situaciones que fueron completamente inesperadas. Y empezamos a probar, en el buen sentido de probar. Y en esa difusión de los límites empezaron a aparecer propuestas de nuevo tipo, interesantes, más acorde también a las mutaciones culturales y cognitivas que veníamos reconociendo en nuestras generaciones. Pero ahora empezaron a tomar fuerza también de la revisión curricular, didáctica e institucional de la universidad. Entonces, en estos tiempos lo que aparecen son algunas constantes. Estas constantes tienen que ver con la columna de la izquierda, estas ideas que tienen que ver en términos didácticos con la alteración de algunas variables tradicionales de didáctica, el tiempo, ya no es el teórico, el práctico, el laboratorio, la materia tal, el año tal, empieza a haber entrecruzamientos, empieza a haber una expansión, además para pensar el conocimiento en términos no solo de relaciones entre materias, incluso de unidades académicas, sino también en relación a cuánto el estudiante tiene que estar relacionándose con experiencias que le permiten en el tiempo la aproximación a ese contenido. Entonces rompemos con la idea del lunes, del martes, empezamos a hablar de semanas, de quincenas, ¿sí? Además de trabajos que se dan en planos. El espacio, porque ya no es el aula en términos de paredes, el espacio es un espacio que es divergente a las redes, que converge con entornos centralizados y descentralizados, que además es diverso, en donde se facilitan recorridos distintos. Muchos docentes tienen propuestas para quienes tienden a estar en redes, propuestas para que les gusta estar en entornos centralizados, propuestas para que los que trabajan mejor con modos de representación vinculados con el cuerpo, la voz, despliegan en diferentes escenarios tecnológicos propuestas para que no solo por pluralismo cognitivo, que también, de nuevo, de la década del 80, sino lo hacen para que sus estudiantes terminen sus estudios y estén dentro de la universidad. Lo hacen desde un compromiso político de encarnar la docencia. El currículum, para mí este es uno de los temas más interesantes. Todos debemos estar revisando la relevancia de los contenidos en términos actuales, porque si reconocemos que hay un impacto tecnológico en todos los campos de conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué estamos enseñando. No, básicamente hay que volver a mirar la relevancia, la actualización y la rigurosidad de los campos disciplinares, repensar, revisar, recrear críticamente el currículum y hacer un foco y un centro, no tanto en las certezas, o en certezas sabidas, sino en las maneras en las que les vamos a ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades de pensar los campos disciplinares de tiempo, para estas dificultades que estamos afrontando y para todas las que ahora sabemos que no sabemos, porque lo estamos viviendo, ¿no? Eso fue lo interesante de estos tiempos. Y algo interesante para decir tiene que ver con la idea de regularidad. Yo no sé ustedes, pero yo vengo de muchos lugares en donde la regularidad tenía que ver con el 75% de adherencia a clase, ¿no? Bueno, hoy eso está completamente hackeado. O sea, la regularidad, ¿qué significa? ¿Qué es regularidad? En términos de regularidad, estoy hablando en términos institucionales, ¿eh? ¿De qué significa ser un docente, un estudiante en una práctica? Bueno, esto nos invita a revisar también si antes estábamos haciendo las cosas bien. Estoy segura que ahora las estamos haciendo bien. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el 2021, en el 2022, en el 2025?
cómo vamos a revisitar algunas de estas variables que fueron profundamente hackeadas en tiempos y que generaron experiencias que son valiosas e interesantes capturar desde el punto de vista didáctico. ¿Qué otra constante hubo aparte de alteraciones o de disrupciones en términos didácticos? La tecnología fue una constante. La tecnología estuvo, e incluso fue una constante cuando no había acceso, ¿no? Cuando no lo era. La tecnología era una constante, pero no cualquier tecnología, no cualquier soporte, ¿no? Sino una tecnología que permita la expresión en el término de una tecnología encarnada, ¿no? Que se me vea y yo poder ver a quien está del otro lado a través de sus preguntas, de sus voces, de sus gestos, de sus maneras de expresar el conocimiento, de sus maneras de construir una explicación, ¿no? Y por eso empezamos a trabajar con tantos múltiples modos de representación para poder trabajar lo que antes se trabajaba de una manera academicista. La estrategia en términos colectivos, la idea que traía antes, creo que era Leti, la idea de la red, la idea de la comunidad, empezar a generar procesos de inteligencia colectiva, deliberadamente construir situaciones que permitan procesos de construcción colectiva. Tecnologías que son flexibles, desde la idea del góndola hasta la idea de elige tu propia aventura, con recorridos gamificados, con recorridos inmersivos, y esto tenía que ver con nuestros estudiantes, con abrazar la situación que nos estaba tocando vivir y garantizar que nuestros estudiantes estén en las aulas en el sentido de que con nosotros en un proceso de construcción en este tiempo y en esta era del conocimiento. Aparecen, y en términos institucionales para mí esto es interesante, el emerger, y acá quiero poner un segundo foco, de algunas condiciones que son importantes retomar en términos institucionales. Hubo un emerger subjetivo e intersubjetivo, que tiene que ver con procesos de construcción. Pero ahora tenemos una obligación, que es a la de la construcción de institucionalidad, ¿no? Y este es el desafío para mí más interesante, y lo más interesante de nuestro oficio extraordinario, ¿no? Tenemos una enorme posibilidad, una enorme oportunidad de construir una nueva institucionalidad para el nivel superior. Una nueva manera de pensar la propuesta y el proyecto para el nivel superior. A partir de todas estas experiencias, de las buenas experiencias que fuimos logrando, que fuimos construyendo como colectivo de nivel superior o de colectivo universitaria, tenemos ahora una posibilidad, porque las condiciones se están hablando, de construir condiciones que sean provocadoras, de sostener a largo plazo estos procesos de transformación, una mirada respecto de la educación. Entonces, quiero como volver a tomar como lo que para mí es auspicioso, ¿no? Berardi habla de mutaciones. Dice, Berardi plantea así, en realidad nosotros, no es que mucha gente estaba preocupada o está preocupada por qué va a pasar después cuando termine la pandemia, ¿no? Y Berardi dice que quizás no se trata de preguntarnos qué va a pasar cuando termine la pandemia, quizás lo que se trata es de entender que esta pandemia lo que generó es un proceso de mutación, que es cognitivo, que es social, que es cultural, político. Y es importante entender esta mutación, porque esta mutación es la que nos va a permitir entender cuál es nuestro próximo nivel evolutivo y hacia dónde tenemos que ir. Y acá es donde nosotros tenemos que abrazar esta responsabilidad de construir una nueva institucionalidad. Entender que de la urgencia, de la emergencia, de la atracción, del aceleramiento digital que vivimos en estos 7, 8 meses, aparece una enorme posibilidad de construir esto como intención, como deseo, como deliberación, salir de lo coyuntural y empezar a construir estructuralmente, entender que esa construcción no puede ser reactiva, sino que tiene que involucrar un compromiso ético y político que nos constituya como movimiento. No es suficiente un docente, una cátedra, una universidad, ni siquiera un país. Necesitamos volver a revisar procesos educativos, volver a revisar las maneras en las que el conocimiento se construye y volver a entender en el marco de estas mutaciones que Berardi plantea son sociales y son cognitivas, también como mutaciones que nos dan una enorme oportunidad de recrear el currículum, mutaciones curriculares, y recrear la didáctica, mutaciones didácticas, que vuelvan a poner el foco en la inspiración que nos trae la cultura, las redes, los procesos de construcción continua del conocimiento, la construcción de habilidades que tengan que ver, que nos permitan retos
y desafíos conocidos y no conocidos, y la confianza profunda y honesta en el protagonismo de nuestros estudiantes, individual y sobre todo colectivo. Claro, acá un poquito quiero leerlos porque vi el chat muy intenso, y si les parece bien, Ale, abrimos un ratito de conversación. Sí, dale, Vero. A ver, estoy mirando un poquito las preguntas. A ver, empiezo por el final, ¿sí? Fernando, la revolución mental es cuestión de decidir personalmente, institucionalmente. Se da a tientas o a sabiendas, necesidad o deseo, como... estás retomando como algunas preguntas. La idea de revolución mental es de Barico, ¿sí? Barico, en el libro The Game, libro que seguro lo trabajaron, porque sé que Ale lo trabajó ya el año pasado, fue también de las primeros que lo empezó a trabajar con sus equipos. Si no lo leyeron, lo tienen que leer. Él plantea que hay un proceso subterráneo, ¿no?, anterior, que generaba el contexto cultural tecnológico, de revisión de estructuras que se daban en el plano de lo cultural, de lo cognitivo, de lo social, incluso de lo político, incluso en estos marcos, ¿no?, de expulsión estructural o de desigualdad. Ahora, la pregunta era, ¿por qué estas revoluciones que se daban en otros campos no se daban más lentamente en la educación? Bueno, esa discusión hoy cambió, hoy varió, ¿no?, porque el escenario de pandemia lo que hizo fue acelerar no solo la discusión, sino la necesidad de creación de soluciones acordes a estas mutaciones, ¿no? Y estas mutaciones tienen que ver sobre todo con abrazar al estudiante, y saber dónde el estudiante está y poder estar conectados con ellas y con ellos. Así que son mutaciones, es una mutación que en el sistema educativo vale la pena que sean todos los niveles, ¿no? Que sea en el nivel de lo individual, que sea en el nivel de lo colectivo, que sea en el nivel de la construcción didáctica, que es lo que hoy yo estoy poniendo foco, la enorme oportunidad y posibilidad que tenemos de recrear curricularmente y didácticamente nuestras propuestas desde el punto de vista del oficio, pero sobre todo la enorme responsabilidad que tenemos de crear una nueva institucionalidad. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes estén en la universidad, terminen sus carreras, aprendan lo que tienen que aprender y que ese compromiso sea inserción crítica, creativa e inteligente en la sociedad que les va a tocar vivir. Gracias, Ale, que les pasaste el libro. Había una pregunta más Dale, ayúdame. antes sobre... Hola, entró Gisela. Hola Gisela, sobre esto que planteaste de los contenidos al revoleo, ¿qué querías decir concretamente con eso? Ahí había la idea quedado... del revoleo, a ver, a principio de la pandemia, al principio, o sea, no sé si se acuerdan ustedes, en marzo, la mayoría de las instituciones en todos los niveles educativos salimos a enfrentar literalmente de un día para otro una situación nueva, ¿no? Entonces, en el marco de esa situación pasaron muchas cosas, pero una de las primeras cosas era que hubo como una cosa muy fuerte dos cosas pasaron, de empezar a darles a estudiantes contenidos, entonces aparecían los mails, les llegaban 20 millones de mails por día a los padres, a los chicos, a los profesores, después pasaba que te daban los contenidos, ¿no?, que uno pasaba los materiales, los PDFs y los videos todos sueltos, entonces en un momento nosotros dijimos sentido común, ni siquiera sentido pedagógico, sentido común, que a veces es uno de los sentidos que solemos olvidar, y decir, a ver, esperemos un poquito, ¿no? Pensemos, ¿cuáles son los contenidos? ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el proyecto que vos querés proponer? ¿Cuál va a ser la actividad? ¿Cómo van a conectar individualmente? ¿Cómo van a...? Sí, a esa avalancha yo la llamo, Daniela, la llamo revoleo, ¿no? Esta idea de empezar a mandarles PDF, mandar los videos, mandarles cosas de YouTube, hacer 20 millones de cosas y no generar una escenografía, un horno, una arquitectura en la que vos pudieras invitar y provocar un proceso de construcción que fuera deliberado desde el punto de vista docente. Entonces, en ese momento decíamos, sentido común, no revoleen cosas, pensemos un minuto. Y después pasó algo que fue, al revoleo de los PDF y de los videos, se vino el revoleo de las apps. Todo era la
gingivitis, no sé, para ponerle como un nombre de diagnóstico de algo que no termina de estar bien, que era como esa cosa de que están todas las propuestas, ¿no?, demasiado dispersas. De nuevo, la construcción de una propuesta deliberada te invita a que vos puedas generar recorridos, pero eso vos lo tenés que anticipar desde el punto de la propuesta docente, anticipar los tiempos, anticipar la experiencia, poner el centro en la actividad, deliberar cuándo la propuesta tiene que ser colectiva y cuándo conviene un proceso individual, generar procesos de autorregulación, fortalecer procesos de metacognición, y eso involucraba un diseño de la actividad. Y ahí es donde, cuando pudimos empezar a recuperar el buen sentido pedagógico, terminamos de revolear cosas y de estar por todos lados y empezamos a planificar incluso colectivamente. Y empieza a pasar algo para mí maravilloso en el superior, es que los equipos de cátedra empiezan también a trabajar, especialmente trabajaban en lo que se llamaba prácticos, empiezan a trabajar muy en colaboración. Entonces empiezan a aparecer fenómenos de, por ejemplo, docentes que armaban secuencias o armaban propuestas que servían a todas las comisiones y otros docentes se concentraban en los temas que quizás les resultaban más relevantes, empezaban a trabajar más en colaboración, generaron prácticas diferentes en donde algunos tutoreaban, hacían mentorías, otros hacían seguimiento a través de redes. Entonces empiezan a emerger también procesos muy interesantes para revisar la propia estructura de trabajo. Entonces la idea del revoleo tiene que ver con, digamos, si justamente los chicos, las chicas están cansados, los entornos nos cansan, nos agotan, cuando vos capturás esa atención que es en el marco de una propuesta, bueno, que esa propuesta sea deliberada, sea pensada, sea crítica, vaya al corazón del contenido, pero también al corazón de las habilidades, las competencias que vos querés favorecer en tus estudiantes para que haya inserciones críticas y creativas. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, justamente estamos en el tiempo, ¿no? En el tiempo que habíamos planificado, digamos, de las 11:15 hasta las 12. Así que no sé, Alejandra, si querés incluir alguna otra pregunta. Creo que las principales que se dieron por el chat ya fueron respondidas. Sí, Juli, me parece que ya fueron respondidas. En general hubo muchos comentarios con mucho acuerdo con todo lo que trajiste para la discusión y para seguir pensando en esto de las mutaciones. Abriste una lectura que yo por donde voy recomiendo, que es interesante. Es interesante leer este año el texto de Barico, pensando que lo escribió el año pasado, ¿no? Que no es poca cosa, porque el contexto cambió rotundamente y sin embargo el texto tiene una actualidad muy interesante. Así que bueno, muchas gracias, Vero, Al por contrario, compartir. a las dos, a Ali y a todo el equipo docente, es un enorme tiempo de oportunidad. Tenemos una gran oportunidad en 3 manos, ahora lo que nos queda es construir una nueva institucionalidad, así que sigamos conectados juntos, que vale la pena. Gracias, Ale, por la invitación, un beso enorme a todo el equipo. Gracias. Bien, y